Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Eray Sánchez y en este vídeo te voy a explicar los 10 primeros pasos para empezar a usar OBS Studio. Estos 10 primeros pasos son los fundamentales, son las bases para empezar a entender a usar OBS Studio. Vamos a hablar de configuración, vamos a hablar de audio, vamos a hablar de cómo podríamos grabar, cómo podríamos hacer emisiones en directo y bueno, y mucho más. Así que sin más preámbulos, comencemos con el primer paso y este es... el espacio de trabajo. Bueno, el primer paso es el workspace. Hemos de conocer qué es cada cosa para saber cómo desenvolvernos dentro de este software. Entonces vamos a OBS, que eso estoy aquí. Entiendo que ya te lo has descargado e instalado, así que vamos a ir directamente a ver este software. Esto es OBS, seguramente lo tengas igual, con esto en negro, aquí sin nada creado. A lo mejor esto del audio lo tengas en horizontal, esto es por un plugin, pero no te preocupes porque es exactamente lo mismo. Es simplemente pues para verlo de otra forma. Entonces aquí tenemos el audio, aquí tenemos las transiciones, que desde aquí podríamos seleccionar las distintas transiciones. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero que sepas que se encuentra aquí. Y aquí tenemos los controles, estas ventanitas, que sepas que las podrías ir quitando, las podrías ir moviendo donde quieras, pues hacerlo más grande, más pequeño y amoldarlo a tu antojo. Pero bueno, vamos a ir adentrándonos un poco qué es cada cosa. Esto de aquí, que esto que está en negro, esto es el Canva, el lienzo. Desde aquí nosotros, todo lo que se ve aquí es lo que se va a grabar o es lo que vamos a transmitir, que eso es lo más importante de todo lo que está aquí. Es lo que se va a ver. Por ejemplo, vamos a crear una fuente, aunque lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, esta de una pantalla. Le voy a dar a aceptar. Y si te fijas, bueno, esto lo voy a dar a aceptar. Y si te fijas, ya no está en negro. Lo que estamos viendo es la pantalla del ordenador. Y bueno, que sepas que dentro del Canva, como estás viendo, no se ve entero, ¿no? Entonces yo podría moldar esta ventana y amoldarlo al lienzo, al Canva, para que se vea todo. Pero bueno, que tengas presente de que si vas a transmitir o vas a hacer una grabación, que sepas que si esto lo tienes en negro, se va a transmitir en negro o se va a grabar con este negro. Entonces, un atajo muy bueno es el siguiente, control F o comando F, que lo que va a hacer es amoldar lo que has seleccionado a todo el contorno del Canva o del lienzo, ¿de acuerdo? Entonces así te estás asegurando de que no tengas ningún negro detrás, ¿vale? Que todo esté bien recogido. Bueno, esto sería el Canva, desde aquí sería todo lo que hemos recogido. Si yo le doy a iniciar transmisión, que no lo voy a hacer, pues estaría transmitiendo todo lo que se ve, o iniciar grabación, o igual que también iniciar cámara virtual. Esto es, por ejemplo, si quiero emitir todo lo que esté pasando en OBS, por ejemplo, en Zoom o en Meet. Y esto del modo estudio y los ajustes lo vamos a ver más adelante, porque antes hay que ver una serie de pasos. Así que vamos a pasar directamente al siguiente paso, y este es... escenas y fuentes. Realmente hemos visto este espacio de trabajo de Workspace de una forma muy rápida, porque realmente lo que vamos a ir haciendo va a ser profundizar aún más en este software a medida que vaya avanzando el vídeo, así que no quería perder tampoco mucho tiempo con la primera parte. Vamos a profundizar ahora, por ejemplo, en las escenas y las fuentes, que es la base de este software, porque sin escenas y sin fuentes realmente no puedes hacer absolutamente nada. Vayamos al corazón de este software. Bueno, aquí tenemos las escenas y aquí tenemos las fuentes. ¿Qué son las escenas? Las escenas no es más que una colección de fuentes. Es lo que vamos a seleccionar, ya sea para hacer grabación o para hacer transmisiones en directo, ¿de acuerdo? Mira, te lo voy a mostrar de una forma más fácil para que lo entiendas. Estas son las escenas. Desde aquí podría crear más escenas, podría ponerle el nombre que yo quisiera y bueno, desde el mismo modo yo también las puedo eliminar. Y dándole al botón derecho pues podemos renombrar esas escenas. En este caso voy a ponerle intro. Es importante nombrar las escenas para que sepas qué es cada cosa. Y aquí, por ejemplo, voy a ponerle yo. Vamos a darle a aceptar y listo. Aquí esta la voy a eliminar. Vamos a darle así y ya está. Si te fijas, seleccione lo que selecciones y yo, da igual la que seleccione, se nos está viendo en negro. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna colección de fuentes asignada a cada escena. Dentro de cada escena está vacía. Entonces vamos a adentrarnos a las fuentes y vamos a crear, por ejemplo, un texto. Y aquí pues igual podría cambiar el nombre, puede ponerle hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y podríamos poner lo que quisiéramos. Por ejemplo, empezamos, ¿no? Será lo básico. Entonces aquí también podríamos elegir la fuente, podríamos hacer muchas cosas. Y así podrías crear un texto, por ejemplo. Pero bueno, que sepas que dándole al más, pues aquí tienes más fuentes, tienes incluso grupos pues para añadir las distintas fuentes en carpetas. Y pero bueno, que esto no voy a entrar más en profundidad explicando qué es cada cosa, porque ya tengo un vídeo en el curso de OBS Studio donde te explico cada elemento. Si quieres saber más, entra en ese curso que te lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Ya tenemos esta escena creada con una única fuente. Podríamos crear muchísimas más fuentes. Y aquí en yo, pues por ejemplo, podría crear, por ejemplo, donde está capturador la de vídeo, que sería mi cámara o la webcam. En este caso voy a poner Iridium Webcam, que lo hablamos dentro de ese curso, que sería
mi cámara web, sería cómo usar mi teléfono móvil como una webcam. Y también podría, por ejemplo, añadirle la de pantalla, que sería todo lo que esté transmitiendo el ordenador. Vamos a hacer un comando F para ajustarlo, y yo desde aquí, si te fijas, si está por encima, va a tapar lo que esté debajo. Entonces se pone al revés. Y ya tendría, por ejemplo, aquí mi cámara, mi webcam, donde se me vería a mí, y también todo lo que se esté mostrando dentro del ordenador. ¿Ves? Sería, por ejemplo, una forma muy fácil y muy rápida de crear ya, por ejemplo, un vídeo tutorial. Bien, estas son las fuentes, estas son las escenas son colecciones de fuentes, y tú puedes ir alternando, pues, para ir mostrando lo que quieras. Si vas a hacer una transmisión en directo, pues tienes aquí el empezamos, esa cuenta regresiva, y luego alternarías a la siguiente escena donde se te vería a ti, y por ejemplo el videojuego o lo que tú quieras. Y puedes crear tantas escenas como quisieses, ¿de acuerdo? No es necesario tener solo dos, puedes tener muchísimas escenas, al igual que muchas fuentes dentro de cada escena, y también las puedes agrupar, como te he comentado antes, en grupos, en carpetas, de esta forma. No voy a profundizar mucho más porque ya, como te he comentado, hay un vídeo muy específico donde hablo de cada una de las fuentes, qué es cada cosa y para qué sirve, y si quieres saber más, te invito a que veas ese vídeo. Vamos a pasar ya al siguiente paso, y este es la configuración. Grabación y transmisión en vivo. Bueno, ya hemos creado las fuentes y también las escenas que necesitamos para esa grabación o transmisión en directo, y ahora nos toca saber cómo configurar OBS Studio tanto para grabar como para hacer transmisiones en vivo. Bien, entonces vamos a hacerlo de una forma muy fácil, muy sencilla, y que se ajuste a los parámetros de tu ordenador, porque cada caso es único y diferente. Entonces vamos a irnos a OBS Studio. Si te fijas aquí ya, bueno, es distinto a lo que has visto anteriormente. Aquí ya tenemos esta escena con estas fuentes, esta carpetita que tiene todos estos elementos dentro, al igual que también tengo el vídeo de suscribirse, que es este de aquí, ¿ves? Con el botoncito este de suscríbete al canal. Aquí tenemos la intro con la cuenta regresiva y un fondo que también es un vídeo. Bueno, que veas que es distinto a lo que has visto anteriormente. Y nos tocaría ver cómo vamos a configurar OBS Studio. Podríamos irnos aquí a ajustes, podríamos irnos a cada elemento, configurarlo de una forma muy específica, pero ya te digo, cada ordenador es casi como un mundo y a lo mejor esos settings no te van a ir bien. Entonces la forma más fácil y sencilla es irnos aquí arriba a herramientas, asistente de configuración automática, y vamos a darle a optimización, en este caso a grabación, porque no voy a hacer transmisión en vivo. Mi consejo es, mírate este paso, mírate el siguiente, y después te vayas al asistente de configuración automática, que en este caso pues es darle aquí, le vamos a dar a siguiente, le vamos a dar los valores que queramos. Yo en este caso pues quiero 1080 y voy a darle 60 o 30, pero en alta resolución. Lo que quiero es que se vea bien, me da igual si es 30 o si es 60. Vamos a darle a siguiente y automáticamente pues se va a hacer. Le das y dejas trabajar el ordenador. Mi consejo es que antes de darle a aplicar configuración, es que cierres absolutamente todo. Cierra el navegador y deja solo OBS Studio, pues para que trabaje, porque lo que te va a hacer es ver qué recursos tiene tu ordenador y va a adaptarlo a los settings. Es decir, si tiene estos recursos, pues tengo que configurarlo de esta manera OBS, pues para que funcione bien. Entonces por eso que lo suyo es tener las cosas cerradas. Mira, si te fijas a mí en este caso, que estoy trabajando con otro software, estoy haciendo una grabación, mi resolución de salida es de 853 por 480. Es una resolución malísima, pero es porque estoy ocupando el ordenador con muchas más otras cosas. Entonces esto tampoco es real en este caso, pues que precisamente es eso. No estoy dejando que trabaje el asistente de configuración únicamente para OBS Studio. Entonces le voy a dar a cancelar, pero en este caso tú cuando lo tengas listo le darías a aplicar, ¿de acuerdo? Pero antes de que hagas absolutamente nada en OBS, antes de que le des al asistente de configuración automática, tienes que verte este paso, sobre todo si vas a utilizar OBS Studio pues para hacer grabación de vídeo y también transmisión en directo. Entonces espérate, mírate este siguiente paso antes de darle a la configuración automática, porque el siguiente paso de lo que vamos a hablar es de perfiles y colección de escenas. Ahora vamos a ver uno de los elementos para mí más importantes dentro de OBS Studio, que casi nadie explica, que son los perfiles y las colecciones de escenas. Para mí es fundamental, sobre todo si voy a trabajar en distintas plataformas. Y es lo siguiente, ¿qué son los perfiles? Bueno, nos vamos aquí un momento a OBS Studio, y los perfiles son, pues por ejemplo, si vas a hacer grabaciones o transmisiones en distintas plataformas, pues tenerlo ya
guardado y así no tienes que estar configurando constantemente. Y te voy a poner un pequeño ejemplo. Mira, yo me voy aquí a perfil, desde aquí lo podría crear uno nuevo, podría renombrar, duplicar, importar, exportar, etcétera. Y si te fijas, estos son los que yo tengo creados. Tengo uno para grabación de escritorio, cuando quiero hacer grabaciones, uno así que cuando hago las transmisiones en directo en Instagram, en Twitch o en YouTube. Mira, quiero que te fijes en grabación. Voy a dar a grabación, me voy a ir aquí a ajustes y aquí en salida, si te fijas, estos son mis parámetros. Me pone esta tasa bis, ¿vale? Quiero que te fijes en esto. Voy a dar a cancelar, me voy a ir a perfil, me voy a ir a YouTube, por ejemplo, y ya se tendría que haber cambiado. Me voy a ir a ajustes, me voy a ir a salida y si te fijas, ha cambiado todo. Tengo otro tipo de bitrate, incluso tengo el modo de salida totalmente distinto, ¿ves? Son parámetros totalmente distintos. Entonces lo suyo es que primero hagas una configuración. Por ejemplo, si vas a hacer de grabación, pues creas un perfil, pones por ejemplo grabación de escritorio. Pues si vas a hacer tutoriales y luego crees otro y hagas por ejemplo para transmisiones en directo. Yo tengo, pues ya te digo, para Instagram, para Twitch y para YouTube. ¿Por qué? Porque es totalmente distinto. Si te fijas, yo acabo de seleccionar Instagram y ha cambiado todo el Canva, porque el Canva es distinto. Entonces por eso es muy importante crear estos distintos perfiles si vas a usar OBS, sobre todo si vas a usar OBS de formas distintas, ¿vale? Eso te lo presenté. Y ahora nos tocaría hablar de las colecciones de escenas. ¿Qué son las colecciones de escenas? Pues es algo bastante similar a los perfiles. Si tenemos distintos perfiles, también podríamos tener distintas colecciones de escena. Esta sería una colección de escena con este fondo, con esta cuenta regresiva, con estas escenas. Y yo, si por ejemplo tengo otra colección de escena para Instagram, que en este caso no la tengo, la borré, pues podría seleccionarla y automáticamente pues se me pondría eso que tengo guardado. Esto es lo que has visto antes. Y podrías tener las colecciones de escenas que tú quisieras y podrías de una forma muy rápida de alternar. Pues si vas a hacer, por ejemplo, para Twitch tienes un único tipo de colección de escenas con unos colores, pues puedes ir alternando. Si vas a usar Instagram, pues también tendrías ya eso todo amoldado pues para esa plataforma. Es bastante útil porque así directamente simplemente seleccionas por la que tú quieres y no tienes que estar rehaciéndolo constantemente. Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a pasar ya al siguiente paso y este es transmisión en directo. Y pasemos ya al siguiente paso, y este es la transmisión en vivo. ¿Cómo podemos hacer transmisión? ¿Cómo podemos emitir en directo usando OBS Studio? Entonces nos vamos a ir aquí a ajustes, lo primero de todo. Aquí tengo, en este caso vamos a hacer una transmisión en directo en YouTube. Nos vamos a ir aquí a emisión, disculpa, y aquí vamos a seleccionar, en este caso, pues YouTube. Y si te fijas, nos aparece todo esto. Podríamos conectar la cuenta, pero yo te voy a mostrar cómo sería usando la clave de transmisión, porque en muchos casos a lo mejor lo que te va a pedir es la clave de transmisión. Entonces nos pide la clave de transmisión. ¿Y esto dónde se puede obtener? Bueno, entonces nos vamos aquí a YouTube. En este caso me voy a ir a YouTube Studio. Bien, y una vez que estamos ya en el YouTube Studio, pues nos vamos aquí a emitir en directo. Podríamos programar una transmisión en directo, pero en este caso le voy a dar aquí a emitir, porque lo que quiero es mostrarte qué es esto de la clave de transmisión. Pues es esto de aquí, ¿vale? No le voy a dar aquí, porque si no podrías transmitir en directo desde mi canal y no lo voy a hacer. Entonces tú le darías aquí a copiar y aquí pegarías esa clave de transmisión, ¿de acuerdo? Que son muchos puntitos. Entonces le darías a aceptar y ya podrías hacer esa transmisión en directo. De hecho, vamos a hacer una prueba que está en oculto. Vamos a darle a iniciar transmisión. ¿Estás seguro que quieres iniciar la transmisión? Sí. Y está cargándose. Y ya que estoy, una parte muy importante de la transmisión en directo es la siguiente. Nos vamos a ir a paneles, sí, estadísticas, y aquí nos estaría mostrando cómo se está transmitiendo ese directo. Esto es muy importante, yo siempre lo tengo abierto cada vez que hago una transmisión en directo, porque me está diciendo cuánto, por ejemplo, cuáles son los pasos sometidos por el retraso de la codificación o por el procesamiento. Y esto es muy importante porque estaríamos viendo pues cómo se está afectando esa transmisión en directo. Y bueno, como yo estoy con muchas cosas dentro del ordenador, pues es normal que aquí esté perdiendo muchísima calidad. Entonces, bueno, así podrías hacer la transmisión en directo. Si lo vas moviendo, pues aquí también se iría viendo. ¿Ves? Esto sería la transmisión en directo. Obviamente siempre va a ir con un poco de retraso. Eso que lo sepas. ¿Ves? Ahora se está viendo con bastante retraso. Y así pues podrías hacer esa transmisión en directo. Y si quieres finalizar, bueno, pues puedes darle desde aquí, detener transmisión en directo y finalizar. Y en este caso pues está oculto, entonces pues nadie va a ver esta transmisión en directo. Menos mal. Bueno, entonces vamos a darle a reiniciar por si quieres volver a cero.
Y bueno, vamos a salir de aquí. Y así es como podrías hacer una transmisión en directo de una forma muy fácil, rápida y sencilla, como has visto hasta ahora. Bueno, ya has visto cómo hacer una transmisión en directo y ahora vamos a hablar de un elemento que también es muy importante y que no hemos hablado hasta ahora. Y este es el siguiente: el audio. Bueno, y antes de profundizar en el tema del audio, si tu problema es que eres un usuario de Macintosh y no puedes recoger ese sonido del escritorio, entonces en la descripción hay un vídeo explicando todos los pasos que has de seguir. Después de ver este paso, mejor aún, después de ver este vídeo, entras en ese enlace y ves cómo son los pasos, pues para recoger ese audio de escritorio dentro de OBS siendo usuario de Macintosh, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a hablar ahora del audio. Bueno, esto de aquí sería la barra de mezclador del audio. Bueno, aquí tenemos los distintos elementos. En tu caso, a lo mejor está en horizontal. Yo lo tengo en vertical por un plugin. Entonces aquí se mostrarían todas las fuentes de audio que se estarían reproduciendo. En este caso, únicamente se está reproduciendo una música. Esto es el micro y lo tengo muteado. Si yo lo desactivo, vemos cómo... Voy a caer un momento. ¿Ves cómo baja? Esto es mi micrófono, yo lo voy a mutear. ¿Y qué es lo más importante a tener en cuenta dentro del audio? Bueno, una de ellas son los dBs, eso es fundamental. Si tú, esto de aquí, esta barra de aquí nos está mostrando los dBs que tiene el audio. Si llegase a 0, ese audio se está rompiendo y no se escucharía bien. Se escucharía roto y no se entendería. Entonces, lo que hay que hacer es con esta barrita de aquí, pues ir jugando. Si ves que estás picando demasiado en el rojo, pues bajas un poquito los dBs y así pues podrías ir jugando para que no se te escuche del todo roto. Vas bajando, pues obviamente se te va a escuchar cada vez más y más flojo. Lo suyo es que esté en la zona naranja, en la zona esta amarilla, y los picos altos cuando haces algo, como por ejemplo alzas la voz en un momento dado, pues que se encuentre así en este rojo, así no te estaría rompiendo el audio. Lo suyo es que lo controles, lo mides y que esté entre menos 12, bueno, más o menos por aquí, hasta menos 5, los picos en menos 5 y tu voz natural en menos 12. Eso sería como lo más estándar. Otra parte interesante saber del audio es la siguiente: ¿cómo podemos escuchar lo que está recogiendo OBS Studio? Bueno, entonces en este caso nos vamos a ir aquí a la herramienta y nos vamos a ir a propiedades de audio avanzadas, disculpa. Y en este caso, si te fijas, nos pone monitorización desactivada de todos los elementos. Me voy a ir a este, que es la música que se está reproduciendo, y yo desde aquí, si le doy, por ejemplo, a monitorización y salida, yo ya podría escuchar lo que está recogiendo OBS Studio. En este caso es una música. Ahora lo estás escuchando a través del micrófono, ¿vale? Y si lo quito, pues yo no lo estaría escuchando a través del ordenador, entonces simplemente pues lo estaría escuchando a través de OBS. O las personas que están, mejor dicho, las personas que están en la transmisión en directo lo estarían escuchando y yo no. Esto es interesante tenerlo activado si vas a hacer gameplays, por ejemplo, porque así tú podrías escuchar también el videojuego. Lo suyo es, obviamente, es que te pongas unos cascos, pues para que no te entre en conflicto, es decir, que no se te esté retroalimentando, que te esté escuchando la música también por el micrófono. Entonces lo suyo por eso es tener unos cascos. Todo esto está bien, pero ¿cómo podríamos añadir fuentes de audio? Una de las opciones es irnos aquí a ajustes, audio, y aquí podríamos añadir los distintos elementos. Por ejemplo, el micrófono auxiliar yo lo podría desactivar, le voy a dar aquí a aplicar, aceptar, y si te fijas se nos ha quitado de aquí, ¿no? Entonces desde aquí a ajustes podríamos añadir esas salidas de audio, pero hay que tener en cuenta de que si tú tienes aquí activadas, por ejemplo, el micrófono u otro elemento, que sepas que si yo, vamos a darle a este aquí, que es el audio device, voy a darle a aceptar, tienes que tener en cuenta de que si tú lo tienes creado desde ajustes, se va a escuchar en todas las escenas por igual. Y esto lo tienes que tener muy presente porque, por ejemplo, si dices, es que yo en la parte de iniciar no quiero que se me escuche y no quiero estar pendiente de activar y desactivar el audio, entonces una opción que hay es la siguiente. Yo me voy a ir aquí a salida, audio, disculpa, voy a desactivar el micrófono, lo voy a poner deshabilitado, le voy a dar a aceptar, y si te fijas aquí no tengo el micrófono abierto, simplemente pues tengo el escritorio, tengo la cuenta atrás, el fondo en movimiento y la música que le he puesto. Entonces lo que hay que hacer es, por ejemplo, me doy a la parte de presentador, que sí quiero que tenga mi micrófono, le voy a dar aquí a una nueva entrada de audio, que es la del micro. Voy a poner aquí micro A, vamos a darle a aceptar y aquí seleccionaría pues mi micrófono. Entonces simplemente, perdona, el perro se ha puesto a ladrar. Bien, entonces aquí ya tenía creado el micrófono y solo se me escucharía
en esta escena de aquí y no en todas las demás. Si te fijas, aquí ya no tengo el micrófono, aquí tampoco y aquí tampoco. Pero si por ejemplo lo quiero en 2 escenas, pues simplemente lo que tengo que hacer es añadir también esa escena, esa entrada de audio. Voy a seleccionar añadir recientes, esta de aquí, aceptar, y ya tendría mi micrófono. Eso, que lo sepas. Entonces vamos a poner también esto, ya que estoy dentro de este marquito de aquí. Y esto pues también depende bastante de cómo vayas a usar OBS Studio. Pero bueno, ten esto en cuenta a la hora de configurar OBS Studio. Pero al ser un software de open source, de código abierto, disculpa, tiene una parte muy interesante y es el siguiente paso. Y este es... Los plugins. ¿Y otros recursos? OBS de manera nativa nos trae bastantes limitaciones, pero al ser un software de código abierto, esto nos permite mejorar este software pues de maneras como la que vas a ver a continuación. Por ejemplo, yo tengo este plugin de aquí, que es este de aquí, que es para hacer salida múltiple, es decir, yo hacer transmisiones en directo en distintas plataformas de manera simultánea. Esto se consigue instalando un plugin. ¿Y dónde se consiguen los plugins? Bueno, pues de la siguiente manera. Nos vamos a ir a su página web, a la de obsproject.com, y aquí en Forum vamos a ir a Resources. Y aquí, pues si te fijas, tienes OBS Studio Plugins, Themes, Tools, etcétera, etcétera. Aquí, pues hay, bueno, infinidad no, pero hay muchísimos plugins. La gran mayoría son para Windows, pero bueno, hay algunos que también funcionan para Macintosh y para Linux, como por ejemplo es este de la salida múltiple. También tienes, por ejemplo, el de Move Transition, que es bastante interesante. Pero bueno, como hay tantos, dentro del curso este de OBS Studio te muestro los más útiles, pues para que te los instales, y también te muestro cómo usarlos y cómo instalarlo, como este aquí, el de la salida múltiple. Hay un montón de plugins dentro de este foro, échale un vistazo. También Themes para cambiar lo que viene siendo todo este aspecto, en este caso es negro, pero yo desde ajustes, en general, si te fijas aquí también podría cambiar el tema a otro, podría descargármelo, instalármelo y cambiar todo el tema. Y bueno, también se puede hacer muchas cosas. Si te interesa saber qué plugins son los más básicos, pues que sepas que dentro del curso de OBS Studio, que está en la descripción de este vídeo, puedes verlos y también te explico cómo configurarlos y cómo usarlos. Pero antes de que vayas a ese pedazo de curso, pasemos al siguiente paso, y este es... la creación de alertas. Una de las dudas más comunes a la hora de usar OBS Studio es cómo crear alertas, pues por ejemplo, cuando alguien se suscribe, pues que aparezca dentro de la emisión. Es decir, algo parecido a esto de aquí. ¿Ves? Que nos aparezca la parte de suscripción. Bueno, pues para hacer esto, lo que tenemos es que hacerlo desde un elemento externo. En este caso, usando Streams Elements, podemos crear pues estos elementos. Además también podemos crear overlays. Mi consejo es que no utilices los overlays si no tienes un buen ordenador y una buena conexión a internet. Desde aquí pues podemos seleccionar nuestros overlays. Por ejemplo, voy a darle a este y así es como se vería nuestro directo. En este caso sería como se vería el gameplay. Bueno, y estas serían las distintas plantillas que tiene este template. Entonces seleccionas la que tú quieras. Yo me voy a ir aquí porque ya tengo algunas seleccionadas. Y puedes crear simplemente, además, espera, vamos a ir un momento hacia atrás, porque también si quieres puedes coger directamente las alertas o algún que otro widget. Lo ideal es que tú te personalices tu overlay como tú quieras y desde aquí pues puedas crear tus alertas y después las añadas a tu OBS Studio. En este caso voy a irme aquí a mis overlays porque ya tengo algunos seleccionados. Esta es la de alertas. Yo me iría aquí a editar y lo que tendría que hacer es muy sencillo, bueno, que realmente ya lo tengo abierto porque es este de aquí. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, solo las alertas, y si yo le doy aquí a emular, pues me va a aparecer directamente también en OBS. ¿Y cómo se puede vincular? Porque obviamente no se vincula por arte de magia. Bueno, es muy sencillo. Nos vamos a ir aquí a copiar overlay URL. Nos vamos a ir aquí. De hecho voy a hacerlo aquí. Voy a irme al más de fuentes y aquí vamos a buscar navegador. Seleccionamos, vamos a ponerle por ejemplo alertas. En este caso ya lo tengo creado, entonces voy a poner alertas 2 para que veas el proceso. Vamos a dar a aceptar y aquí lo que vamos a hacer es pegar esa URL que es la de aquí, la de Streamlabs. Aquí vamos a poner el tamaño que tenemos de nuestro lienzo. Yo tengo 1920 por 1080
tú lo tendrás que amoldar al tamaño de tu Canva, de tu lienzo, ¿de acuerdo? Le das a dar a aceptar y ya lo tendrías amoldado. Le vamos a dar aquí a emular, el de suscribirse. Si te fijas, ya nos aparece. Si tenemos, por ejemplo, ver cómo es el de tips, pues también podemos darle aquí y va a aparecer en el momento que se va el otro, ¿ves? Nos aparece, nos han dado esto, pues perfecto. Y aquí podrías ir haciéndolo y también lo puedes ir personalizando. Desde aquí tú te vas a settings y aquí puedes ir cambiando pues lo que viene siendo, por ejemplo, lo que está escrito, porque en este caso está en inglés. Te interesa que esté en castellano, pues desde aquí lo puedes modificar todo a tu antojo. Y esta sería la manera más sencilla y más rápida de crear alertas en OBS Studio, ya que de manera nativa no nos permite crear estos widgets, estos elementos, pues esta es la forma más fácil y sencilla. También desde aquí puedes hacer overlays, pero mi consejo es, si no tienes un buen internet o un buen ordenador, simplemente crees aquí tus alertas, porque si no después el directo te va a ir más lento, simplemente es por eso. Pero bueno, ahora nos vamos a ir al siguiente paso y este es Modo estudio. Ahora vamos a pasar a hablar del modo estudio. Es una de las partes para mí más interesantes, sobre todo por si vas a hacer la realización de directos de otras personas. ¿Y qué es esto del modo estudio? Si le damos aquí al modo estudio, disculpa, pues si nos fijamos se nos ha cambiado la pantalla. Ahora tenemos dos pantallas, una que es la de previo, que es esta, y la otra que es de programa, que es lo que se va a ver en la emisión. Desde aquí, nosotros desde aquí podemos ir previniendo qué es lo que va a salir a continuación sin tener que estar modificando el programa, es decir, la salida. Si yo no tengo activado el modo estudio, cada vez que cambie de secuencia, de escena, disculpa, pues se va a ver en el resultado final y no puedo ir visualizando qué es lo que hay en cada elemento antes de lanzarlo al directo. Entonces, esto es súper útil precisamente para eso, para ir viendo qué es lo que hay y así lanzarlo cuando realmente queramos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se podría lanzar lo que está en vista al programa? Pues no, tenemos esta vista de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos en programa, disculpa, esta escena de aquí y queremos lanzar el de empezamos. Pues muy sencillo, le damos a transición y ya le daríamos, o también si queremos podríamos darle, por ejemplo, a corte. Pero aparte de estas transiciones también podríamos crear otras nuevas. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la parte de transición de escenas, yo puedo hacer, por ejemplo, un extinger. ¿Y qué es un extinger? Bueno, vamos a ir aquí un momento a propiedades. Yo ya tengo uno creado, que es un archivo de vídeo. Aquí ya lo tengo amoldado para que cuadre. Le voy a dar aquí a aceptar. Y si yo, bueno, tengo que darle aquí a añadir extinger. Y si queremos pasar de esta escena, disculpa, a la otra, bueno, pues yo le doy aquí y lo que va a aparecer es este pequeño wipe en medio con mi nombre y mi logo. Voy a volver a darle y si te fijas aparece así y hay una transición pues más llevadera. Ya no es un corte o un desvanecimiento a negro como es este, sino que ya tenemos en este caso otro elemento más interesante pues para añadir. Y realmente esto del modo estudio es muy útil, muy interesante, porque realmente si vas a hacer una transmisión en directo de otra persona, pues así tú puedes ir viendo qué es lo que vas a meter a continuación y no tienes que estar fastidiando la emisión. Desde aquí pues tú vas visualizando tranquilamente, vas añadiendo o arreglando si quieres las distintas fuentes de las distintas escenas, sin que se vea afectado el resultado final. Y bueno, vamos a pasar ya al último elemento y este es Atajos de teclado. y filtros y propiedades también. Bueno, pasemos ya al último elemento y no por ello es el menos importante. Realmente es bastante útil y muchas personas lo utilizan y es muy interesante, sobre todo si estás tú en el directo y no tienes a alguien que te vea hacer pues esa transmisión o esa realización, pues tú lo puedes hacer de una forma muy fácil y muy llevadera. ¿Y cómo es esto? Bueno, con los atajos de teclado. Y también, ya que estoy, voy a aprovechar este último paso para hablarte de dos conceptos más. ¿Y dónde se encuentran los atajos de teclado? Pues hay que irse aquí a ajustes, y aquí en ajustes, aquí abajo, ya nos pone atajos de teclado. Y desde aquí, por ejemplo, podemos cambiar a distintas secuencias usando, por ejemplo, una letra de nuestro teclado. Por ejemplo, voy a darle aquí a la W, que es la cuenta atrás, y me pone cambiar a la escena, cuenta atrás. Voy a darle a la W. Invitado más escritorio, pues le voy a dar la letra E.
y vamos a darle al de presentador, por ejemplo, y vamos a darle la letra R. Le voy a dar a aplicar, le voy a dar a aceptar. Y una cosa muy importante es, y asegúrate de que las letras que vayas a poner no entren en conflicto con otros programas que ya tengas abiertos, porque si no va a cortocircuitar y se va a abrir una cosa por un lado. Entonces asegúrate de que únicamente eso que hayas puesto sea para OBS Studio. Bueno, entonces estamos ya aquí, y si yo por ejemplo le doy a las teclas, pues ya estaría funcionando. Yo ya estoy alternando de un elemento que es este o a este de una forma muy rápida. Entonces yo puedo estar en el directo, le doy al teclado, al botón ese que tengo seleccionado, y ya podría ir alternando a las distintas escenas o lo que quiera, pues de una forma muy rápida y muy sencilla. Y bueno, ya que estoy, te voy a hablar de esos dos elementos que te tengo que explicar muy brevemente y muy rápidamente, y son las propiedades y los filtros. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo tengas en cuenta para qué sirven. Desde aquí en propiedades, pues podríamos modificar los archivos que tenemos. En este caso es el botón de suscribirse, que yo desde aquí pues podría volver a darle a bucle, etcétera, etcétera, etcétera. Y también pues podría añadir los distintos filtros, ya sean de audio o de vídeo. Por ejemplo, si quiero, puedo añadirle el efecto de croma, o aplicarle un luma, o hacer una corrección de color, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, realmente pues se puede hablar más, podemos profundizar más en OBS Studio. Si necesitas saber más sobre OBS Studio, entonces haz clic en este enlace y empieza este curso gratuito para dominar OBS Studio. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en el siguiente vídeo.